sí me veo bien flaco, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin me funcionó la dieta. ¡Ah, ja, ja, ja! Hoy es la noche de brujas y el miedo nos deja mudos. Bienvenidos esta noche al Dr. Simi al desnudo. Por eso es que en esta noche, con sustos y lo que trae, la muerte es nuestra invitada para este Simi Live. Oigan, pues sí, hoy precisamente es la noche de brujas. Toda esta tradición, la verdad es que es bien interesante porque el Halloween es como la noche previa o el día previo a Todos los Santos. Y luego Todos los Santos es, digamos, el día previo a el día o la noche de los fieles difuntos. En realidad, este es como días de previo tras previo tras previo. Y bueno, pues lo que pasa en estas fechas es que, pues, la creencia, ¿verdad? Es que dice que los muertos se acercan nuevamente al lugar donde crecieron, al lugar donde vivieron, al lugar donde dejaron a sus seres queridos. Pero bueno, vayamos por partes, porque primeramente en el día de Halloween, es decir, en la noche de brujas, como es justamente el día de hoy, pues es una tradición que se celebraba hace un montón, de años, allá, digamos, en las tierras de, por Inglaterra, Escocia, Irlanda, por allá, digamos, en esa zona. Digamos que la tradición de ellos viene de los celtas también, bueno, un pueblo que vivió hace cientos de años, por allá miles de años. Entonces, bueno, ellos tenían la costumbre que hacia el final del verano hacían, digamos, una fiesta en donde se celebraban los finales de las cosechas. Y de esa manera, bueno, pues había, digamos, un simbolismo en relación a que llegaba la muerte. Pero también resulta que dentro de esa tradición lo que ocurría es que los muertos regresaban ese día de la festividad, el día en el que se celebraba el final de la cosecha, hacia el final del verano, llegaban los muertos. Pero los muertos en esa tradición llegaban y castigaban. Entonces lo que hacía la gente pues era esconderse para que no lo vieran los muertos, porque si lo veían, entonces se lo llevaban. Y entonces una de dos, o se escondían en sus casas o se disfrazaban. Y entonces, bueno, pues se quedaban ahí quietecitos o se disfrazaban de algo. Normalmente de lo que se disfrazaban eran con pieles de animales. Entonces, no sé, pasaban, por ejemplo, por ser un lobo o por ser un venado, ¿no? Y ya se quedaban quietecitos. Y según esto, según la tradición, los muertos no los veían y los dejaban en paz. Y los que no, pues se los llevaban. Eso decía esa tradición, ¿no? En aquella cultura. Pero, bueno, pues esa cultura, evidentemente, después se extendió. Es decir, esa creencia, cuando los ingleses llegaron a los Estados Unidos, muchos años después, pues entonces comenzaron a tener, digamos, esta misma creencia, más otras que se fueron mezclando con muchísima gente con la que encontraron allí en la nueva tierra, es decir, en los Estados Unidos. Y después de esto, lo que ocurrió fue que seguían haciendo esta tradición, pero fíjense que es curioso, porque se fue convirtiendo en algo, además que era como vandálico. Resulta que durante la noche del 31 de octubre, que bueno, por cierto, acabó llamándose Halloween, pero al principio, cuando inició la tradición, era All Hallow Eve. Es decir, una palabra en aquel idioma, digamos, un inglés muy antiguo, que en realidad lo que significaba era precisamente día previo al día de Todos los Santos, que es el día de mañana. Entonces, bueno, pues resulta que después esa palabra, el All Hallow Eve, se acabó convirtiendo en Halloween, pues por el puro uso, ¿no? Entonces, lo que ocurrió durante algún tiempo fue que, quién sabe por qué, a la gente se le ocurría hacer destrozos. Iban y golpeaban o rompían los vidrios, o de repente rompían vidrios en los carros, y había como bandas ahí nomás golpeando, robando cosas, nomás así de pura ocurrencia. Entonces se les ocurrió a las autoridades que pues ya no pasara eso. Lo que hicieron entonces fue convertir precisamente en esta noche como de vándalos en algo más festivo. Y entonces, bueno, siguieron utilizando los disfraces, pero ya ahora con un tono mucho más festivo. Y entonces ya los niños se disfrazan, van, tocan la puerta
¿Quién? Y entonces ya los niños dicen, ¿truco o trato? Y entonces abren la puerta, les dan dulcecitos y esto ya se convirtió en algo mucho más amable. Claro, no deja de haber también relatos de suspenso, relatos de misterio y relatos donde, por supuesto, están involucrados muertos y fantasmas y entes de los que nadie pues sabe de dónde llegaron. Por ejemplo, les voy a contar uno rápidamente, uno que es mexicana, esta leyenda, y es la leyenda de la Nahuala. Es muy tradicional en México. La leyenda de la Nahuala, en realidad, esto, según la leyenda, ocurre en Puebla. Fíjense, ahí les va, fíjense bien. Primero tono de leyenda. Ahora sí, ya estamos ahí. La leyenda cuenta que hace mucho, en Puebla, vivía un niño de 9 años llamado Leonardo San Juan. Y él vivía junto con su hermano Fernando. Ellos vivían con su abuela, quien se encargaba de cuidarlos. Cada noche, su hermano mayor Fernando le contaba varias historias de terror, pero una de aquellas que más lo aterró fue la leyenda de la Nahuala. Ándale, si vas, te peinas. Fernando le contó que en un viejo caserón existía el espíritu de una terrible bruja conocida como la Nahuala. Aquel ente maligno tenía 2 almas cautivas de unas niñas desde mediados del otro siglo. O sea, las tenía ahí cautivas desde hace un chorro. Y estaba todavía en búsqueda de otra alma. Esto porque ahorita les voy a contar por qué. Porque ella quería otra alma para devorarla. Y entonces, así, la bruja iba a obtener el poder para erradicar a todos los aldeanos del pueblo. O sea, se iba a quedar con el pueblo. Pero le faltaba comerse un alma. Y entonces, después de la medianoche, Leonardo esperaba a Fernando que llegara a su casa, pero no llegaba. Pronto se enteró que fue secuestrado por la Nahuala, debido a que en un intento de valentía entró a la terrible casona. ¡Sí! Así gritó cuando entró, dejando sus temores atrás. Leonardo se encaminó a su rescate junto a su abuela. Y entonces, pese a muchas dificultades que la bruja puso y... ¡No, bruja! ¡Atrás! ¡Atrás! Y le puso la escoba, pero él le dio un guamazo. Y entonces se enfrentó a fantasmas, objetos que se movían, calaveras andantes, voces feroces, risas. Pero logró escapar exitosamente porque venía muy bien abusado. Y a su gran devoción y el cariño que le tenía a su hermano, entonces, pues lo rescató y, por supuesto, rescató también su alma. Juntos salieron de la casona, pero con la terrible experiencia que afortunadamente superaron. Por eso los niños tienen que portarse bien, porque si no, entonces va a llegar la bruja y va a llegar la Nahuala y se los chupa. Oigan, tengo saluditos, a ver, tengo saluditos. Y si tienen por ahí una leyenda, cuéntenosla, por favor. Miren, tengo saluditos para Joan Mateo, Melanie Sofía, de parte de su papá. Hola, qué gusto que estén conectados. En especial un saludo a Ana Yelitza, que de seguro nos está viendo. Si nos estás viendo, cuéntanos una historia de terror, Yelitza. Un fuerte abrazo y un beso. También Grisel Molina, Lucy Santiago, Maris Ruiz Solórzano, Rosy de la Rosa, Cari Zavala, Miriam Rivera, gracias, qué bueno que están conectadas con nosotros. Mari Rizzo también, muchísimas gracias. Oigan, y bueno, esta leyenda que les conté me recordó otra, donde, fíjense que en un pueblo resulta que estaban desapareciendo los niños. Bueno, tan así que cada vez había menos gente en el pueblo. El pueblo estaba quedando casi vacío porque los niños desaparecían. Entonces un detective comenzó a investigar a ver qué es lo que pasaba y lamentablemente encontró que habían unos niños a los que se los habían auténticamente chupado las brujas. Así nomás. Exacto, y que se lo chupan. Y entonces, ¡ay! Sí, yo también lo hubiera gritado igual. Entonces lo que pasó fue que el detective se puso a investigar, que será su chamba, ¿no? Entonces se puso a investigar a ver qué es lo que pasaba justamente con la desaparición de los niños, que además quedaban pálidos y todos demacrados, como si alguien los hubiera chupado. Entonces, en su investigación, el detective se dio cuenta que todo apuntaba hacia unas brujas que vivían fuera del pueblo. Fue hacia allá, fue solo,
eso fue lo malo. Fue solo y fue en su carro, ya se estaba oscureciendo y entonces él, ya no hubo más camino, tuvo que bajarse del carro y caminar hacia adentro del bosque. Y escuchó a lo lejos algunos gritos de niños. ¡Ah! 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 Y muchas risas de brujas. O sea, eran varias brujas, ¿no? Y se reían distinto. Entonces el detective se asomó a lo que estaba, a un claro del bosque de donde venían los gritos. ¡Ah! ¡Qué horror! Y lo que vio fue una terrible escena. Lo que vio fue que unas brujas se chupaban a 3 niños en ese preciso instante. Él entonces las atacó y las atacó con piedras y también hasta sacó su pistola y ¡pua! ¡Pua! Le disparó a las brujas. Pero de repente, ¿qué creen que pasó? Que los niños se convirtieron en brujas. Era un engaño de las brujas. Y entonces el detective corrió hasta su carro, pero se subió a su carro y salió, echó la mocha, ¿no? Pero eran tantas y todas subieron a sus escobas, lo alcanzaron. Y entonces al pobre detective también le chuparon toda la sangre. Nadie supo qué había pasado después con él. Todo el mundo se preguntó, ¿y qué pasó con el detective que estaba investigando a la muerte de los niños? ¿Quién sabe? El detective simplemente había desaparecido. Oigan, y si ustedes tienen otro cuento, mándenlo de una vez. Y a lo mejor hasta lo contamos de una vez por acá. Oigan, déjenles cuento. Hay unos relatos muy pequeños que una amiga nuestra nos dijo que eran microficciones o microrelatos. Y yo terqueando diciéndole que le llamaba de otro modo, pero así se llaman, microrelatos. Entonces, les voy a contar unos cuentos de terror, pero rápidos. Fíjense muy bien. Espero que estén a oscuras. Había un programa hace un chorro de años que se llamaba Apague la luz y escuche. Ahí les doy el primer cuentito rápido. Fíjense bien, mientras lo arropaba y le daba buenas noches, mi hijo me dijo suplicando: «Papi, mira bajo la cama por si hay monstruos». Decidí complacerlo, pero bajo la cama solo encontré a mi hijo que temblando me susurraba: «Papi, hay algo en mi cama». ¿Qué tal? Oiga, así da miedo ese. Ahí les va otro. Fíjense bien, llegas a casa cansado tras un largo día de trabajo, listo para disfrutar relajante noche en soledad. A oscuras, alcanzas el interruptor de la luz, pero ya hay otra mano sobre él. ¡Ándale! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Otro! Encontré en mi teléfono una foto de mí mismo durmiendo en mi cama. Pero yo vivo solo. A ver, tengo saluditos por acá. A ver, dice Patricia Gallegos: amo al doctor Simi. Muchas gracias, yo también. Melina Quispe nos dice: saludos desde Perú, qué gusto. Muchísimos saludos y besos. Dice: extraño mi México querido. Caray, pues por aquí estamos contando las leyendas que cuentan por acá. Seguramente que en Perú también hay leyendas de ese tipo. Brenda Sánchez nos dice: me encanta Simi. Muchísimas gracias, besos. Ángel Muñoz: ¿a quién le tienes miedo, doctor Simi? Bueno, él pregunta: ¿a quién le tienes miedo? Pues mire, ahora creo que a pocas personas. Le tengo miedo a lo mejor a los que son demasiado violentos, digamos, o que quieren llevar a cabo un acto que pues no me gusta, como robar, por ejemplo. Eso no me gusta. Y entonces, sobre todo si alguien quiere violentar y golpear nada más porque sí, eso pues no me gusta, me da quizá un poco de miedo. Pero fuera de eso, pues no, yo prefiero tener como cuates. ¿A quién le tengo miedo? No lo sé. Cuando era niño sí le temía al Coco. El Coco, aquel personaje que la verdad es que nunca lo vi. Nunca sabe uno que si existe o no. Pero esa es parte de la magia. Esa es parte un poco de lo que ocurre durante estos días de terror. Oigan, y bueno, hoy es noche de Halloween. Hoy los niños salen y piden precisamente sus dulces. Y les dan de todo, les dan desde una moneda hasta dulces muy ricos y entonces pues la pasan a todo dar, porque en una noche se juntan cualquier cantidad de dulces que les van a sobrar para toda la semana. Pero déjenme les cuento que mañana es el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos la iglesia decidió
ahora sí que para que no se le escapara ninguno, porque ustedes saben que de repente hay el día de San Nicolás, el día de San José, de San Pedro, de Santa Ana, etcétera, etcétera. Pero entonces la Iglesia Católica dijo, oigan, ¿qué tal que se nos está escapando uno y no estamos celebrando alguno, no le estamos dedicando un día? Entonces, lo que hizo a la Iglesia fue decir, pues vamos a crear el Día de Todos los Santos, por si alguien se nos escapó, pues ahí va a quedar, ¿no? Y entonces mañana, el 1 de noviembre, se celebra, según la tradición católica, se celebra justamente a todos los santos. Y posteriormente, el viernes, en este caso el viernes 2 de noviembre, bueno, pues se celebra justamente el Día de los Fieles Difuntos. Todas estas fechas juntas, de alguna u otra forma, han venido ya a convertir, digamos, en una nueva tradición, junto con las prehispánicas, como las del Día de Muertos, etcétera, etcétera, pero también incluso con la del día de hoy. Son cosas distintas las que se celebran, pero tienen un común denominador, que es la muerte, es el culto a la muerte, y un poco también, de alguna u otra forma, pues el miedo que tenemos hacia la muerte. Un poquito lo que todos, creo yo, tememos, es decir, el día, ahora sí que el último día en el que estemos en esta vida. Pero mientras, les voy a contar otro relato cortito. Fíjense muy bien. Miren, fíjense, ahí les va. Ahí está la música. Miren, como crecí rodeado de perros y gatos, estoy acostumbrado a escuchar rasguños en mi puerta mientras duermo. Pero ahora que vivo solo, no consigo conciliar el sueño. Oh, otra, ahí les va. Fíjense muy bien. Ahí les va. Fíjense, ayer anoche mi esposa me despertó sobresaltada porque un intruso había entrado por la ventana. Sentí mucho miedo. Hacía 2 años que un intruso la asesinó en nuestra casa. ¿Verdad? Otro. Ahí les va otro. Fíjense muy bien. Este también da medio, fíjense. Me despertó el ruido del monitor del bebé. Mi único hijo lloraba mientras una voz femenina le cantaba para calmarlo. Estiré mi brazo para coger el aparato y escuchar mejor, cuando rocé el cuerpo de mi esposa, durmiendo a mi lado. ¿Verdad? ¿Qué tal? Oigan, pues fíjense que estas leyendas, digamos, pues sí, estos relatos de terror, existen ya realmente hace muchos años. En México, bueno, pues está esta tradición desde la Nueva España. Las leyendas vinieron de España. En México había también algunas, pero pues como todas las culturas y como ocurrió durante una buena parte de la historia en el mundo, pues se mezclan las culturas, se mezclan las formas de pensar, se mezclan los relatos, bueno, se mezcla la cocina, ¿no? De repente surgen platillos nuevos. Y aquí hay una cosa importante, una leyenda, como dicen de los cuentos, dicen que los cuentos son de quien los cuenta. Es decir, cada quien, a la hora de contar un cuento o una leyenda, pues la inventa para hacerla más interesante, más impactante, ¿no? Y entonces, cuando llegaron las leyendas acá a la Nueva España, pues obviamente cada quien contó sus propias historias, como aquella famosísima de la señora que despechada y se había peleado con su marido, y bueno, pues ella tenía 3 hijos y ella estaba muy dolida porque se había separado de su esposo y no sabía qué hacer, y para vengarse, ¿saben qué hizo? Arrojó a los 3 niños al río. No puede ser. Entonces, después de que lo hizo, ella misma se arrepintió. Y entonces dicen que se escucha sobre todo en los lugares donde está o muy solo, o muy oscuro, o hay agua cerca, como un río, por ejemplo. Se escucha: ¡ay, mis hijos! Claro que el que escucha eso, bueno, siente que los chones, pues, se le bajan y se les suben. Porque imagínense ustedes que van a las 2, 3 de la mañana caminando por un lugar solo, no hay ningún ruido, y de repente... ¡ay, mis hijas! No, hombre, pues en una de esas hasta se le cae el cabello a uno. Miren cómo quedé. Oigan, por cierto, les voy a contar rápidamente
otra leyenda. La leyenda, yo no sé por qué cuando se inventaron, sobre todo en la Edad Media, se crearon muchas leyendas, y eran leyendas que iban contándose de las personas, de persona a persona, es decir, iban realmente, como usted dice, creciendo en la tradición oral. Yo me sé una historia, se la cuento a alguien, y luego ese alguien se lo cuenta a otro alguien, entonces la historia va creciendo, y como les digo, pues de repente se va transformando dependiendo de quién la cuente. Oigan, tengo saluditos. Antes de la leyenda les voy a leer otros saluditos. Dice Bere Aguilera, muchas gracias. Liz Avelino, saludos. Sara Martínez, Yasmín Portilla, saludos. Carolina Vázquez, Juan José Pérez, Misael Montes de Oca, lo voy a hacer con voz de misterio. José B. Duarte, Jesús Chávez desde Chihuahua, muchas gracias. Liliana Ruiz, Marisol Hernández, también Dulce María Macbeth desde Mazatlán. ¡Ay, mi Mazatlán! ¡Ay, mi Mazatlán! Natalia Avilés, Lili Luna López. Y también nos dice aquí, dice Sandra Maribel, dice: me encantó verlo de huesito, se ve muy bien. Pues es que adelgacé. Te amo, dice Zaira Martínez. Besos, Zaira. Jessica dice: esa Catrina me encanta. Sí, me traje esta compañera. También está tanto delgada, ¿verdad? Ahorita les cuento qué pasa con la Catrina. Dice Maritrini Picos: qué padre tu disfraz. Muchas gracias. Ani Rodríguez: hermoso Vicini. Besos, Ani. Andy Van Dyck, o Van Dyke, dice: muy buenas tus historias. Muchas gracias, Andy. Y ahorita te voy a contar otra, pero antes déjame les cuento qué onda con la Catrina. Fíjense que la Catrina surgió, bueno, primero había un grabador de Aguascalientes. Un grabador era, bueno, digamos, a una persona que, vamos a decirlo así, le dibuja y luego imprime su dibujo, lo graba, digamos, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, él, pues como, digamos, como parte de su estilo, lo que hizo fue escoger calaveras, esqueletos. Y con ello, no solamente, digamos, que daba su arte, sino, además de todo, criticaba a la sociedad de su tiempo. No ponía, por ejemplo, que era Francisco y Madero o Porfirio Díaz, sino era la calavera de Porfirio Díaz o la calavera de ciertos personajes. De esa manera, bueno, pues podía criticar también a la sociedad de su tiempo. Resulta que él, dentro de todas las calaveras que creó una que se llamaba la calavera garbancera. La calavera garbancera era una crítica a los indígenas, sobre todo matrimonios, digamos, indígenas, mujeres también, por supuesto, indígenas que en realidad pues eran comerciantes, que a lo mejor eran tal cual y eran también pertenecientes, digamos, a razas humildes, pero resulta que, por ejemplo, vendían garbanzos, y por eso lo de la garbancera, vendían garbanzos, pero al venderles fue bien, entonces ya habían acumulado cierto dinero, ¿no? Ya tenían cierta otra clase, digamos. Entonces estas personas que ya tenían, digamos, eran como nuevos ricos, ¿no? Pues entonces se sentían franceses, y como se sentían franceses, pues ya se querían vestir como la alta aristocracia. Y de ahí, entonces, José Guadalupe Posada, que es este grabador que les digo, se inventó la calavera garbancera para criticar a esas garbanceras que de pronto se habían vuelto ricas y que pues ya andaban presumiendo de que pues acá yo soy francesa, ¿no? Entonces, digamos que así se llamó durante muchos años. Pero después, Diego Rivera pintó un mural. Diego Rivera, un pintor mexicano, que era el esposo de Frida Kahlo, pintó un mural que es algo así como un paseo dominical, y que así se llama, y que está ahí por la Alameda, acá en la Ciudad de México. Y ahí puso esta calavera garbancera que había inventado Posada, pero él fue el que la bautizó como la Catrina, porque pues iba así, muy Catrina, o sea, muy elegante, ¿no? Como les decían antes, es que anda muy Catrín, o sea, es que anda muy elegantioso. Ay, sí. Entonces, bueno, pues por eso se llama así, la Catrina. Oigan, y bueno, rápidamente, pero muy rápido, no sé cómo vamos. Vamos bien. Ay, ya menos se nos termina el tiempo. Si ustedes tienen alguna leyenda o qué sé yo, podrían mandarla. Aquí tengo estoy viendo aquí. Son calaveritas. Dice, a ver,
A ver, déjenme ver porque no sé si la tengo más arribita. Ahorita se las digo. Mientras les cuento otra microficción. Fíjense muy bien. Ahí les va. Dice, mi hermana dice que mamá la mató. Mamá dice que yo no tengo ninguna hermana. ¿Verdad? Otra, ahí está otra. Dice, no puedo dormir, me susurró mientras se metía en la cama conmigo y me abrazaba. ¡Ay! Me desperté sobresaltado, abrazando el vestido con el que ella fue enterrada. ¡Uy, en la torre! ¡Ahí les va otra! Fíjense muy bien. A ver si les da, si les da miedo, pues a todo dar, de eso se trataba. A ver, me tengo otro mensaje aquí que dice, Edward Santos, ¿te ves flaco? ¿Hiciste dieta? Oiga, sí, y resultó súper efectiva, miren nomás, miren, rapidísimo, en un mes, ¿cómo quedé? Pues así más o menos. Ahí les va otra, mientras estoy preparando, aquí tengo, ahí les va, aquí nos llegó una calaverita para farmacias similares. Dice, mas de pronto la muerte vio un anuncio del Dr. Simi vendiendo, dando las mejores promociones para curar pronto al pueblo. Vengan a la calle Guanajuato, que el Dr. Simi hace un rato está con su larga bata blanca, dando folletos y premios. La muerte puso cuidado. ¿Y cuál fue su gran sorpresa? Que al ponerle atención, era el buen lunes de 25%. Dr. Simi bailando descubrió que era la muerte. El Dr. Simi dijo, ¡qué suerte! La muerte le sigue bailando, le sigue o te llevo temblando y empujando. Y yo dije, pues no, pues ¿qué pasó? Pues yo sí, yo nomás estaba bailando. Muchas gracias por su calaverita. Dice, ahí les va otra, está bien. Está así como de mucho miedo. Ahí les va. A ver qué tal. Después de luchar desesperadamente para dar indicios de vida y alertar a los médicos de que estaba con vida, una enfermera vio el brillo en mis ojos. Pensé que estaba salvado, pero sonrió maliciosamente mientras decía, todo listo para la extracción de órganos, doctor. Proceda con la primera incisión. No, por favor, no. Y una más. Ay, fíjense bien. Fíjense en esta, pero de harto miedo. Una cara sonriente me observaba entre las sombras del exterior de la ventana de mi dormitorio. Pero vivo en el piso 14. ¡Ay, qué horror! ¡Otra! Fíjense muy bien. Ándale, fíjense bien. Todas las noches, mi madre me arropa y me da un beso de buenas noches. Después comienza a llorar amargamente mientras se pregunta en voz alta, ¿por qué tuve que morir? Oiga, pues sí, da miedo. Pero bueno, la verdad es que miren, siempre es en México es tan importante nuestra tradición, es tan importante esta que es nuestra fiesta de Día de Muertos, porque así es una fiesta, lo festejamos, que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así que celebremos, realmente no dejemos de celebrar esta fiesta y mantengamos viva esta tradición que la verdad es bien importante. Oigan, antes de irnos, ya casi nos tenemos que ir, pero déjenme les recuerdo a todos los amigos allá en Monterrey que el próximo 25 de noviembre es nuestra quinta Simicarrera en Monterrey. Vamos a realizar con las Simicarreras después de algunos años de no hacerlo y correremos a partir de las 7 de la mañana de ahí afuerita del volcán, es decir, del estadio de la Universidad de Nuevo León, es decir, del estadio de los Tigres. Así que ahí saldremos a correr 5 y 10 kilómetros. Los esperamos. Miren, esperamos que realmente colaboren con nosotros porque, como saben, las Simicarreras tienen un propósito y en esta ocasión el donativo son 2,000 lugares. Así que dense prisa porque se están acabando las cédulas y esperemos verlos allí correr con nosotros. Son 2,400 niños. Así que,
por favor, miren, inscríbanse, corran, disfruten la carrera y además su inscripción será un donativo para la Asociación Down de Monterrey. Que bueno, van a ocupar ese donativo para cambio de mobiliario, montaje y reforzamiento de sus aulas y adquisición de material. Y así que los esperamos de verdad con mucho cariño y con mucha esperanza de que entre todos logremos un donativo importante. Y ya nos tenemos que ir. Ahora sí, ahí les va. Está empezando la noche. Ya nos vamos por ahorita, porque si no, no alcanzamos a pedir calaverita. Dale arroz y calaveras. No dejemos que se muera esta tradición tan bella. El doctor Simi al desnudo se despide de ellos y ellas. ¡Ahí nos vemos el último miércoles de noviembre! ¡Gracias a todos!